Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 en la frontera Juárez-El Paso y a quienes nos siguen a través de www.uacj.mx, también a quienes nos ven a través de la Red México en nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el espacio del día de hoy. Amigos, en 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente el 8 de mayo como el Día Internacional de las Mujeres. Hoy hablaremos precisamente sobre este tema aquí en UACJ TV. En la UACJ, como cada año, se desarrolló en esta ocasión la 7ª semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres con la finalidad de establecer un diálogo académico en torno a las problemáticas que tiene el mundo femenino en los diferentes espacios para reflexionar y proponer formas de solución. El día de hoy nos acompaña dentro del marco de esta conmemoración. Le damos la bienvenida en estos momentos a la doctora Amaya Victoria Aguiluz, quien es profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente está adscrita al programa de investigación de Ciencias Sociales y Literatura y sus líneas de investigación son Teoría Social Contemporánea, Discurso Sociológico en la Modernidad, Estudios del Cuerpo, Especialidad y Emociones en Teoría Social. Y bueno, le damos la bienvenida aquí a UACJ TV. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Y es un momento muy significativo también poder estar aquí en la UACJ con una comunidad de mujeres en un posgrado de estudios interdisciplinarios en género y también en un lugar que nos ha convocado a mujeres, a hombres y a muchas, digamos, también organizaciones involucradas en la lucha y en la acción por un mejor vivir entre todos y por respetar el derecho de las otras a una vida muy digna. Claro que sí, y pues indudablemente esta lucha no es de hoy. Esta lucha precisamente es importante conocer un poco el devenir de cómo se genera que este día, el 8 de marzo, sea un día conmemorativo. Y bueno, pues aquí vamos a presentar parte de esta historia que nos ofrece el canal del Congreso en su serie A Plena Conciencia. 8 de marzo, una fecha para reflexionar. Este memorable día encuentra su origen en múltiples sucesos ocurridos, tanto en Norteamérica como en Europa a principios del siglo XX. En Estados Unidos, en 1909, el Partido Socialista conmemoró el primer Día Nacional de las Mujeres en apoyo a una marcha realizada un año antes, en la ciudad de Nueva York, donde 15,000 trabajadoras reclamaron mejores condiciones laborales. 2 años después, en Europa, como consecuencia de una propuesta de la Internacional Socialista aprobada en Copenhague, se conmemoró por primera vez el 19 de marzo en varios países de ese continente. Uno de los recuerdos más sentidos de la conmemoración del 8 de marzo es el trágico incendio de una fábrica textil con los accesos deliberadamente cerrados para evitar robos y desórdenes ocurrido a 146 trabajadoras en Nueva York. En 1917, como reacción ante los 2 millones de soldados muertos en la guerra, las mujeres rusas demandaron pan y paz. 4 días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho del voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano aplicado en otros países.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo fue, en muchos países, la fecha elegida para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, incluso antes de ser establecido por las Naciones Unidas en 1977. En México, el Congreso de la Unión trabaja activamente en la creación de leyes para promover la igualdad y fomentar las condiciones de no discriminación y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Aprender y actuar a plena conciencia. Bien, agradecemos al canal del Congreso por proporcionarnos precisamente este material y bueno, que nos sirve de referencia, de contexto por lo que estaremos hablando el día de hoy. Doctora, usted ha sido invitada precisamente por la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de Género para hablarnos sobre temas muy interesantes. Háblenos un poco sobre la temática que está abordando y que abordó en esta invitación. Bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de compartir digamos que el campo de trabajo, de investigación, pero también es un campo muy práctico, muy vinculado con las acciones sociales que nacen en la sociedad y que tiene que ver este campo con los estudios del cuerpo. Digamos, es un horizonte de estudios más que disciplinarios, inter y transdisciplinarios. Yo vengo de un centro de investigaciones interdisciplinarias en la UNAM y he tenido el cargo y también la iniciativa, porque ha sido una iniciativa que nace, digamos, a partir de otras investigaciones, pero es una iniciativa que se concentra en los cambios de gran envergadura que han tenido lugar en la experiencia humana a partir de las modificaciones y de las transformaciones científicas, tecnológicas, pero sobre todo, digamos, de conciencia con respecto a lo que hace y lo que pueden los cuerpos. ¿Desde dónde vienen estos estudios del cuerpo y cómo los podemos entender? ¿Cuáles son estos orígenes? ¿Qué pretenden? ¿Qué buscan estos estudios? Pues mire, obviamente nos podremos ir muy atrás, desde, digamos, los orígenes culturales de nuestras vidas en grupos humanos con respecto a, digamos, las formas, las normas y los hábitos que fueron, digamos, impulsados para mejor vivir en colectivo. Históricamente podemos referirnos a esto, podemos referirnos también a algunos núcleos de lo que es nuestra cultura occidental, pero hoy muy diversa y obviamente reconocemos los distintos orígenes de nuestra vida actual, pero podremos ir también al horizonte griego o al horizonte de la cultura grecorromana y de ahí a todas, digamos, las afluentes culturales que han traído consigo una manera de vivir y de concebir el cuerpo. Durante mucho tiempo, un cuerpo concebido como esa cosa, esa res extensa, como pensaba Descartes, por ejemplo, al inicio de lo que conocemos como modernidad. Pero el cuerpo hoy en día, a partir de múltiples orígenes, es concebido de manera digamos, muy amplia. Es, digamos, esta instancia vital, esta base y sustrato biológico que los seres vivientes tenemos, pero también este medio para, digamos, constituir una forma de vivir. Por lo tanto, el cuerpo hoy, desde, por ejemplo, las ciencias sociales, la sociología en particular, es concebido como esta instancia de prácticas sociales que han sido incorporadas y que llevamos con nosotros tal y como actuamos, pero también tal y como podemos pensar, soñar e imaginar nuestra vida actual, ¿no? Hay hoy en día en estudios del cuerpo también, digamos, un afluente dentro de, que podría ubicarse dentro de lo que podrían ser las neurociencias
y los estudios de la percepción específicamente. Al hablar, por ejemplo, o pensar en lo que constituyen nuestras experiencias, no estas experiencias que se nos van, sino las experiencias que nos constituyen, ¿sí? Y que dejan, digamos, una sonoridad, un algo en el recuerdo de lo que vivimos hace meses, hace unos días, etc. Estamos hablando de un asunto de la experiencia que tiene que ver con nuestra posibilidad de sentir la vida a los otros y de sentirnos también como cuerpos sintientes en una relación, digamos, de acercamiento con lo que conforma nuestro mundo inmediato y circundante, con los otros, con las otras, con las cosas, con otras especies también. Como usted ve, el campo de los estudios del cuerpo es altamente diverso y puede, digamos, situar distintos problemas de la vida social, pero también de la vida con los otros, también de la vida con las cosas, con otras especies, insisto, y con, digamos, estas fuerzas y estas tecnologías que parecen, bueno, tecnologías que están muy a la mano, pero también fuerzas que no están a la vista, pero que están activas en nuestro mundo actual, ¿no? Doctora Aguiluz, entonces estamos hablando de que la carga simbólica que existe en la construcción de los cuerpos, tanto de hombres o mujeres, es una carga construida. ¿De qué manera y qué atributos le estamos, en la contemporaneidad, le estamos adjudicando al ser hombre o el ser mujer? Bueno, obviamente los estudios de género y, digamos, estas grandes y largas tradiciones de acción teórica y práctica de los feminismos situaron el cuerpo justamente en este marco que usted está mencionando. Ser y tener un cuerpo implica pertenecer a un marco cultural que nos modela y nos ha normalizado en un sentido femenino o en un sentido masculino, ¿no? Esta diada hombre-mujer ha sido, como dicen y han dicho muchas feministas, una construcción cultural que no necesariamente tiene que ver con las transformaciones que pueden suceder a partir del cuerpo desde nuestras, digamos, gustos por vivir de una manera o de la otra. Me estoy refiriendo a lo que siempre se dice, bueno, preferencias sexuales. El feminismo ha llegado a un punto muy importante. El cuerpo diverso es un cuerpo que debe y tendrá que diversificarse también cultural y socialmente, porque el cuerpo es cultura y es biología. Es simbólico, pero sobre todo el cuerpo hace. El cuerpo es una práctica instituida, pero una práctica también que puede constituir nuevas formas, insisto, de vivir y de convivir. Cuando hablamos de cuerpos y cuando hablamos de ser hombre o ser mujer, sobre todo nosotros en la frontera, también hay una carga simbólica muy intensa, muy fuerte. Cuando hablamos de una mujer de clase pobre, de un estrato social pobre, una mujer morena, una mujer trabajadora de maquila, estamos aquí sesgando y también viendo una realidad de posibilidades, de oportunidades y también de estigmatizaciones. Y entonces este cuerpo de mujer genera toda una serie de significados que la limitan o la empoderan en su momento dado. Completamente de acuerdo. Los estudios del cuerpo también, por supuesto, tienen que ver con los procesos de desigualdad que históricamente hemos encarnado en los cuerpos mismos. Usted me está hablando justamente de las desigualdades en términos de clase, de etnia, de color de piel o de oscuridad o blanquitud de la piel, pero tienen que ver con una serie, digamos, de articulaciones y de imbricaciones en términos del cuerpo que existe y el cuerpo que existente como nuestras mujeres trabajadoras, digamos,
son cuerpos que también han recibido una carga hereditaria simbólicamente y materialmente. Entonces, pues estoy totalmente de acuerdo con usted. El tema del cuerpo también se inscribe en las, digamos, desiguales distribuciones del poder vivir una existencia, insisto, más o menos digna, con menos o más salud, con más o menos posibilidades de crecer, con más y generalmente menos recursos para educarse y para ejercer con dignidad digamos, insisto, la dignidad de contar y de vivir de una manera, de contar con una vida y de vivir de una determinada manera. Amigos, estamos compartiendo con la doctora Maya Aguiluz, precisamente profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer una pausa, doctora, ¿qué le parece? Sí, y seguimos sí. compartiendo sobre este tema. Con mucho gusto. Regresamos después de la pausa. Para hacer el cambio, necesitamos estar unidos. Que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. Dejar de desafiarnos los unos a los otros. Que trabajemos juntos y sin jugar a las vencidas. Juntos podemos ser más libres y más fuertes. Él por ella. Eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. Amigos, regresamos. Estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Maya Aguiluz, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de esta 7ª semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres. Y estamos hablando sobre este contexto teórico donde hablamos de esta teoría sobre cómo se construye el cuerpo o la idea o significados del cuerpo. Doctora, ¿de qué manera estos estudios de metateoría nos pueden generar no solamente esta reflexión desde este sentido de análisis, sino cómo contribuye para generar políticas públicas, cambios de paradigmas, entendernos en una nueva realidad? Bueno, de muy variadas maneras. Cuando hablamos de un campo tan grande, amplio y que tiene como compromiso realizar encuentros, encontrarse con distintos problemas y asuntos de la sociedad. Por ejemplo, pensamos en la articulación que tienen hoy los cuerpos que existen en los marcos de violencia y violencia extrema. Yo creo que los estudios del cuerpo nos ofrecen la posibilidad de pensar en términos de la dignidad de la vida, en términos de una vida limitada por y como existencia. Es decir, si volvemos a pensar que nuestra vida tiene un límite, que nuestro límite es justamente un momento de morir, y empezamos a pensar la dignificación que nos obliga como ciudadanas y ciudadanos a también vivir bien y morir de manera cada vez mejor. Entonces, estamos hablando de un viraje, un paradigma que nos permite pensar, por ejemplo, en términos de salud. Porque hoy vivir bien significaría distribuir nuestro tiempo de jornada diaria en un tiempo de reflexión, de meditación, un tiempo para la escuela, un tiempo para distribuir nuestro alimento en la jornada, etcétera. Esto que puede sugerirlo un médico, un nutriólogo o una nutrióloga, también es parte, insisto, de un enfoque que procede de los estudios del cuerpo y que pone en diálogo, digamos, aspectos muy científicos con otras dimensiones muy éticas, morales
y como esta que le estoy hablando. O sea, dignificar la vida es volver a pensar que nuestra existencia, insisto, tiene un límite. Nuestra vida, dicen muchos, es una vida muy corta. ¿Qué significa o a qué nos lleva volver a pensar que los cuerpos vivientes de los seres humanos son vidas cortas? Le recuerdo, no quiero abundar tal vez más en esto, pero le recuerdo, por ejemplo, un gran historiador, Benedict Anderson, que falleció hace muy poco, y él tenía un ensayo que me hizo reflexionar muchísimo. Y él decía, ¿qué es lo que conforma una nación? ¿Cuál es la población que conforma una nación, una ciudad, un lugar? ¿Es nada más aquella población que vive, sobre la que podemos establecer una estadística? No, decía, una nación, una comunidad la conforman los vivos, los muertos y también los no nacidos. Se da cuenta que en términos existenciales los parámetros de lo que es la vida social se mueven. No tenemos ya parámetros de solo atiendo a esta población o a este sector o a este otro. Atiendo a todos, incluso a aquellos muertos que ya no están. Porque no solamente simbólicamente determinan e influyen en cómo vivimos y pensamos, sino también determinan y condicionan las políticas sociales. Por ejemplo, pensar en quienes han desaparecido violentamente, han sido sustraídos de sus hogares o han sido muertos, han recibido una mala muerte. Si pensamos en ellas y en ellos, estamos obligados también a dar origen y a potenciar iniciativas de respeto a la condición, por ejemplo, de las mujeres, al derecho de vivir en espacios abiertos, en circular, el derecho a circular, el derecho a portar una manera de vestir y de ser libre y digno según la formación de cada uno, ¿no? Permítame apuntar aquí, doctora Aguiluz, en relación precisamente a estos espacios que necesita el cuerpo o que necesita el ser humano, las mujeres. Hablamos de estos espacios de salud, de estos espacios de tranquilidad, de reflexión, pero que en la realidad el mundo avasallador en el que vivimos no nos lo permite. Pareciera que esta teoría y estas luces que nos hablan quizás a veces hasta de espacios utópicos de vivir, no se acaban de concretar porque la realidad es completamente diferente, ¿no? Recién acabamos de ver a la mujer que ganó el Oscar a Mejor Vestuario y entra e irrumpe con un discurso, del discurso dominante de estos esquemas en este tipo de eventos, y ella no tiene que demostrar nada porque al final de cuentas su talento la posiciona en un espacio de poder, pero existe toda esta realidad y toda esta mezquindad, incluyendo la de las mujeres y la de una sociedad que estamos precisamente ante estos paradigmas de una sociedad activa y avasalladora que no permite estos espacios de reflexión, de alimentación, de tranquilidad y que seguimos juzgando. Correcto. Usted puso un ejemplo pues que vimos millones de telespectadores, ¿no?, a través de la televisión en un espectáculo mediático de premiación a las mejores películas según una academia en un lugar muy cercano del otro país vecino. Yo, bueno, pues me ubico frente a esta realidad que es una realidad de exhibición y de espectacularidad, en donde el cuerpo de una mujer de casi 70 años, en lugar de portar un vestido glamoroso, pudo portar un vestido desde una negritud simbólicamente, digamos, refiriendo a la no importancia de lo que se porta, ni de las máscaras, ni de los maquillajes, ni las transformaciones. Créame usted que este momento en que esta mujer sube es un momento de resistencia. Por eso yo me refería a la importancia de pensar el cuerpo desde el cuerpo que somos, el que tenemos,
pero también desde la potencia de un cuerpo que vive en acción. Y en esta hacer y en esta acción también resiste, digamos, a todos aquellos mecanismos y marcos que lo modelan o no le permiten existir con un tiempo de vida digna. La lucha por una distribución de nuestras jornadas de trabajo, jornadas, insisto, en donde volvamos a poner por delante la intimidad de nuestro cuerpo, es justamente una iniciativa que desde el fondo de lo que es la existencia humana tendría que poner de relieve el momento, por ejemplo, no del esparcimiento, por ejemplo, de la meditación. Esto lo están practicando en muchas escuelas, en aquellos países que tienen supuestamente unos altos índices de buena educación y rendimiento escolar. Los niños parten de lo que es el cuerpo y la relación perceptiva y sensible con nosotros, no de la asimilación de conocimientos racionales o racionalizados. Es decir, partimos de anteponer el cuerpo, porque a partir del cuerpo pensamos y sentimos de una manera o de otra. El juego, por ejemplo, es un núcleo, una motricidad del cuerpo. El entrenamiento físico es otra manera de hacer y de implicar en ese entrenamiento o en el juego un saber incorporado que tiene larga data, ¿no? Pensar en nuestros tiempos de dignidad, en la meditación, en el comer, en el tiempo con y para los otros, es de vital importancia, no para las personas en lo individual, sino para las personas que vivimos en comunidad. Pues indudablemente mucho que reflexionar en el marco de esta jornada del Día Internacional de las Mujeres, porque los procesos educativos que transforman las visiones, las comunidades, las regiones, tienen que empezar con quizás pequeños momentos o interrupciones frecuentes del discurso dominante y dejar más allá este pensamiento cartesiano, cuerpo y mente, y entrar a una propuesta diferente. ¿Qué pistas damos a la gente que nos ve para ir cambiando estas estructuras anquilosadas, fuertes, rudas, agresivas? Bueno, en primer lugar, creo que hay dos ideas que usted está compartiendo en este momento y que orientan también mi conversación. Yo creo que un principio muy importante es dejar de pensar el cuerpo como una dualidad. Es una unidad, digamos, perdóneme, es una unidad dual, porque efectivamente tenemos una instancia corporal sensible, biológica, etcétera, y también una instancia digamos, mental y también una dimensión espiritual. Pensemos, por lo tanto, en que es posible en cada uno de nosotros y comunalmente movernos a través de este circuito. Segundo, dejar de pensar si tengo un cuerpo de esta otra manera o de tal o cual manera, sino pensar en este movimiento entre mente, cuerpo, cuerpo y mente. ¿Sí? En un movimiento con ritmo y en un movimiento que, como sabemos los mexicanos, podemos bailar de muchas variadas maneras. Así es, pues doctora Maya Aguiluz, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por acompañarnos, traernos a la reflexión estos temas que son muy amplios e interesantes. Muy amable por acompañarnos. Le agradezco. Hasta luego. Muchas gracias. Amigos, con esto finalizamos la emisión del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestro próximo encuentro.